¿Qué tal? Muy buenas noches. El Partido Popular presentará en el Pleno del Parlamento de mañana una proposición no de ley para instar al Gobierno riojano a que a su vez inste al Gobierno central a cumplir el mandato previsto en el artículo 7 de la Ley de Hidrocarburos. También va a exigir que se conozca y cuantifique el importe de las subvenciones que La Rioja debería haber percibido desde la puesta en marcha de esta planta en 2017, de la puesta en marcha de las instalaciones de la explotación del yacimiento riojano de gas natural en los municipios de Sotés y de Hornos de Moncalvillo. Se trata de conocer lo que ha dejado de ingresar La Rioja por no reclamar, según el PP, el tributo por la extracción de gas. Los populares exigirán, por lo tanto, esa cuantía que nunca han sido reclamados en forma al Gobierno central por la planta de gas. Lo que se sabe es que la empresa ha pagado a Hacienda 2,4 millones hasta el año 2021. El problema ha sido que no se ha reclamado formalmente, o eso dice el Gobierno de Capellán, no se ha reclamado formalmente la devolución del dinero que recauda la Hacienda estatal por el impuesto que grava esa extracción de hidrocarburo en Sotés y Hornos de Moncalvillo. De acuerdo con la ley, este dinero, el importe de este tributo, debería compensar vía presupuestos generales del Estado a las administraciones regionales y también locales, algo que por el momento no ha pasado hasta ahora. ¿Y qué más cosas tenemos que contarles? Porque, sin embargo, el Partido Socialista sí que dice haberlo reclamado en varias ocasiones. Lo vamos a llamar las cartas de Andreu. Son 7 en total. La primera es en junio de 2020, donde se solicita a Hacienda que se incluya una partida en los presupuestos de 2021. Una carta que queda sin respuesta, como ven. 6 meses más tarde se reitera a Hacienda esta petición, que tarda en contestar 2 meses. Esta vez indican que la petición no debe hacerse a Hacienda, sino al Ministerio de Transición Ecológica y, más concretamente, a la Secretaría de Estado de Energía. El Gobierno de La Rioja envía una nueva carta, lo hace 7 meses después, al nuevo destinatario, a la Secretaría de Estado de Energía. En esta ocasión se solicita la subvención por este concepto a favor de la comunidad, que después será repartido a esas localidades de Sotés y de Hornos de Moncalvillo. No se obtiene ningún tipo de respuesta. A finales de ese mismo mes, de septiembre, la presidenta envía la misma petición, pero en este caso a la ministra de Transición Ecológica, y tampoco pasa nada. Nueva carta, por lo tanto, en esta ocasión es en noviembre de 2021, la misma petición a la Secretaría de Estado de Energía otra vez, pero en esta ocasión sí que hay una respuesta. La vamos a ver. En esta respuesta se dice y se pide que haya un desarrollo normativo que concrete la metodología y los términos en los que se debe concretar ese incentivo, y piden también colaboración. Bueno, pues días más tarde el Gobierno de Andreu propone la constitución de un grupo de trabajo para impulsar ese desarrollo normativo, pero tampoco hay ninguna respuesta. Casi un año después, sin respuestas, el 5 de septiembre de 2022, se le pide al subsecretario para la Transición Ecológica la inclusión en los presupuestos del Estado de 2023, una subvención de 2 millones de euros a favor de esta comunidad autónoma, que repartirá entre todos los municipios afectados. Hasta ahora no se había remitido ninguna cuantía, y aquí, en esta última carta, lo vemos. Bueno, pues ante la inacción de los ejecutivos regionales o de la falta de resultado, los 2 ayuntamientos afectados toman la iniciativa por su parte para reclamar ese importe del hidrocarburo que les corresponde. En marzo de 2023 reclaman al Estado el pago en un escrito que es firmado por los 2 alcaldes a los 2 ministerios, tanto al de Hacienda como al de Transición Ecológica, a través de la delegación del Gobierno. El propio alcalde de Hornos de Moncalvillo insiste nuevamente, y lo hace el pasado día 9 de abril, en la falta de respuesta, y les recuerda que, además de no haberles respondido, les recuerda a los 2 ministerios que la ley establece el derecho de esos municipios a percibir compensación económica desde julio de 2017 hasta la actualidad, más los intereses. La cuantía que podrían haber ingresado a Hacienda hasta la actualidad podría alcanzar los 4 millones de euros. Bueno, pues hoy hablaremos
hablaremos de esto en nuestra mesa de portavoces parlamentarios. Y más asuntos. Hablaremos también sobre la última medida aprobada por la Consejería de Educación, el llamado cheque bachillerato que recibirán las familias el próximo curso. En total son 600.000 euros en ayudas al bachillerato en centros concertados. El PP destaca que el gobierno riojano cumple así y con ayudas bachillerato avanza en la gratuidad de los 0 a los 18 años. Por el contrario, el PSOE acusa al gobierno riojano de retroceder a un modelo educativo elitista y segregador. Primer paso para que a lo largo de la legislatura se consolide la gratuidad de 0 a 18 años. Supone un nuevo golpe a la equidad en el sistema educativo de esta comunidad autónoma. Un nuevo paso que nos hace retroceder hacia un modelo elitista y segregador. Es fruto de esa convicción de garantizar la libertad de elección, para lo cual hemos adoptado ya otra serie de medidas, como puede ser la zona única de escolarización. Con estas decisiones del gobierno de Capellán, algunos centros privados van a volver a disfrutar de una doble condición, que es mantener el estatus y la autonomía de lo privado, vetando así la escolarización del alumnado en desventaja social y económica. Y más críticas a esta medida en esta ocasión vienen de la Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja, que alertan del desvío reiterado de recursos públicos hacia los centros privados. El anuncio de que los centros concertados de bachillerato vayan a recibir esos 600.000 euros suponen para esta plataforma un duro e intencionado golpe a la escuela pública riojana, que sin duda va a implicar una pérdida, añaden, de recursos que afectará a su calidad en beneficio de un modelo que propone una escuela privada elitista y segregadora. La Plataforma por la Escuela Pública recuerda además al consejero Alberto Galeana que el bachillerato no es una etapa obligatoria y que retomar esta fórmula de este cheque supone en realidad el concierto con dinero público de enseñanzas impartidas en centros privados, que crea un desequilibrio con los centros públicos que ofertan ya este nivel de estudios. Críticas que llegan también desde Izquierda Unida, que han asegurado hoy que se van a movilizar por tierra, mar y por aire contra la medida del gobierno que recupera este cheque bachillerato para los centros concertados, y para ello volverán a salir a la calle para protestar contra una medida que supone un ataque a la escuela pública. Escuchen. Y ya tanto que le gusta lo de por tierra, mar y aire, pues también por tierra, mar y aire nos vamos a oponer a los recortes a nuestra educación pública, porque no nos olvidemos que aunque quieran ocultarnos, el destinar estos recursos a los que más tienen se detraen del fortalecimiento de nuestra educación pública. Son muchos los profesores que faltan en la escuela pública en distintas especialidades y no está tomando ni una sola medida en ese sentido. Como siempre, mira a los privilegiados, mira a generar una doble red que segregue al alumnado de nuestra comunidad. Y hablaremos también de vivienda, porque el gobierno de Sánchez tiene una posición política clara respecto a esta ley de vivienda. La ministra Isabel Rodríguez anunciaba la semana pasada la agilización de licencias urbanísticas, una medida que venía motivada y viene motivada por la situación en la que nos encontramos, que llegó a calificar de emergencia social. El gobierno trata de encontrar así una fórmula jurídica para aplicar la ley de vivienda normativa en las zonas con mayor presión de precios, que se corresponden en general con grandes ciudades del país, como pueden ser Madrid o Barcelona, pero a su vez también pretende no encontrarse ante un conflicto de competencias. Y es que el problema de la ley de vivienda es la competencia autonómica, y en determinados aspectos, como en el caso de los alquileres turísticos, es una competencia local. Por ello, el Ministerio de Vivienda busca fórmulas para dar financiación extra a las autonomías que fijen zonas tensionadas y de esa forma salvar así esa oposición de los gobiernos del Partido Popular a la normativa estatal. El Gobierno de La Rioja se opone al anuncio del Ministerio de Política Territorial. Creemos que los fondos destinados a la mejora de la vivienda, muchos de los cuales además son fondos europeos, no tienen que tener un condicionante al ejercicio legítimo de las competencias propias de cada una de las comunidades autónomas. Creo que el mensaje que tenemos que lanzar desde el Ayuntamiento de Logroño es que los jóvenes, las familias, aquel que quiere iniciar un proyecto de vida, en Logroño lo va a tener más fácil, porque el patrimonio municipal de suelo va a cumplir esa finalidad que ya establece la ley, que es cumplir una finalidad social. Y
Ya lo han escuchado, el Gobierno de Capellán y el Ayuntamiento se niegan a aplicar esta ley aquí en La Rioja y, sin embargo, hay otros partidos, como Izquierda Unida, que aseguran que Logroño cumple con los requisitos para declararlo zona tensionada, una medida que permitirá, a su juicio, una reducción del precio del alquiler de un 30%. La principal medida es que hay que aplicar en La Rioja, especialmente en Logroño, la ley de vivienda y hay que declarar Logroño como zona tensionada. Logroño cumple con los dos requisitos necesarios para poder declararla como zona tensionada. Los expertos calculan que esto podría reducir en las zonas más tensionadas de la capital los alquileres en torno a un 30%. El Gobierno de La Rioja no puede renunciar a reducir estos precios de alquileres. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos en la tertulia de esta noche y lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios. En esta ocasión nos visitan en este plató esta misma noche Cristina Maiso, Sara Orradre por el Partido Socialista, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno por Izquierda Unida Podemos. Todos ellos les damos la bienvenida, como decimos, en unos instantes. Será después de la publicidad. Hasta ahora. Vamos a saber qué es lo que pasa y cuál es la situación en esta planta y esos importes que se reclaman. Vamos a saludar ya a Cristina Maiso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Alda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y Sara María. Padre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto un pequeño resumen de cómo está la situación. Por un lado, el Partido Popular considera que no se ha reclamado el importe de lo que se nos debe. El Partido Socialista dice que sí, que se enviaron 7 cartas, las hemos visto antes, las 7 cartas de Andreu. El caso es que no se ha hecho ningún caso porque no se ha devuelto el dinero o no se ha contemplado en los presupuestos generales del Estado y, por su parte, los 2 alcaldes sí que el año pasado y el pasado 9 de abril si no me equivoco, sí que han enviado una carta recordando pues eso, que no se ha hecho nada y que reclaman además de ese importe que se debe hasta la actualidad, no hasta 2021, y los intereses también. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el balance? ¿Se pidió, no se pidió, se ha pedido antes? Yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros planteamos esta iniciativa que esperamos que mañana cuente con el mayor consenso posible en el Parlamento, porque entendemos que es una cuestión de legalidad. Los yacimientos de hidrocarburos son dominio público, por tanto tienen que revertir su economía o lo que puedan producir en parte a la sociedad. Esto hace que la ley de hidrocarburos
regule en su artículo 7 que parte de los impuestos que se pagan por el impuesto por estos yacimientos tengan que revertir a las comunidades autónomas o en este caso a las entidades locales. Y estamos hablando de que el yacimiento que está en Sotés y en Hornos es el único que ahora mismo está en producción en toda España, que tiene 3.000 millones de metros cúbicos de volumen, lo que implica aproximadamente a 5 años para abastecer de gas natural en nuestra tierra o un 10% en España, y que por tanto tiene que cumplirse ese artículo 7 del que les hablaba. A partir de ahí, pues yo creo que es una cosa más para que entre todos luchemos porque el Gobierno de España cumpla lo que tiene que hacer para con ley y por tanto lo abone a través de las circunstancias que sean oportunas en cuanto a su tramitación. Bien es cierto que aquí tenemos un problema y es que no tenemos presupuestos generales del Estado para este año 2024 y eso impide que se pueda recoger esa partida que dice la ley que tiene que tener para poderse destinar a estos municipios y a las comunidades autónomas, en este caso La Rioja. En cualquier caso, yo creo que pese a eso hay que seguir reivindicando lo que es justo y lo que nos corresponde como comunidad autónoma y lo que les corresponde tanto a Sotés como a Hornos. Sí. Ángel. Bueno, entiendo que la iniciativa que plantea el Partido Popular para el pleno de mañana, pues bueno, es una iniciativa interesante. Yo creo que las diferentes formaciones políticas la debemos de valorar de manera minuciosa. Si bien es cierto que, claro, cuando escuchas hablar a la señora Maiso o al resto de formaciones políticas de que estamos hablando de un yacimiento de hidrocarburos en Sotés y en Hornos, dos municipios pequeños, donde en caso de que se haga cumplir la ley de hidrocarburos en virtud del artículo 7, reportaría grandes beneficios para unos municipios tan pequeños, donde a pocos ingresos que tengan lo van a notar de manera muy significativa. Es cierto que esto nos permite hablar de la famosa o de la conocida soberanía energética, ¿no? Porque al final estos yacimientos lo que hacen es reportarnos unos combustibles fósiles para nosotros tener una energía para poder cubrir nuestras necesidades. Es importante destacar que yacimientos como este ya no se van a poder volver a iniciar, no se van a poder empezar debido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobó en el Congreso de los Diputados en mayo de 2021 con el voto a favor de todas las formaciones políticas, con la abstención del Partido Popular y con el único voto en contra de Vox. Nosotros entendemos que este tipo de yacimientos, que tal y como está la situación geopolítica, la inestabilidad que hay, simplemente hay que ver lo que ha pasado este último fin de semana entre Irán e Israel. Nosotros debemos de apostar por este tipo de yacimientos, debemos de apostar por explorar y explotar nuestros recursos naturales para que de esta forma podamos aspirar a obtener una cierta soberanía energética y capacidad de autoabastecernos. Hay determinadas formaciones políticas que hablan de que con las energías renovables nosotros nos podremos abastecer, pero es cierto que sin un combustible fósil que le dé soporte, como puede ser este tipo de yacimientos de Sotés y Hornos y otros que hay en el resto de España, determinadas centrales térmicas que se quieren cerrar, centrales nucleares que se han cerrado, es imposible que nosotros no dependamos de terceros países y debido a la situación que hay en el mundo, pues se antoja bastante complicado y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando la factura de la luz y del gas están por las nubes. Bueno, hay que pedir lo que se nos debe, que pedirlo, y porque esta mañana hablábamos con personal de la planta y nos decía que estaban ahora trabajando en un nuevo pozo que si lo tienen a pleno rendimiento, en unos 12 años se acabaría el pozo, o sea, ya no se trabajaría más, o sea, que van pasando los años y habrá que reclamarlo. Sí, bueno, habrá que reclamarlo, no, yo creo que ya está reclamado, esto es lo que pasa que a mí me da una sensación de que aquí siempre se pelea, no sé, se reclama con la boca pequeña, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, pues esto puede generar una serie de ingresos que no tiene otra finalidad. Esta contemplación en los presupuestos de estas partidas no tiene otra causa que indemnizar el coste, ¿no? El coste o el sufrimiento que el entorno tiene, porque desde luego estos yacimientos pues tienen efectos secundarios, ¿no? Vamos a decir. En ese sentido, bueno, yo también creo que lo que no es de recibo es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer esas afirmaciones que yo no puedo dejar sin respuesta, ¿no? Yo creo que es evidente, y esto es una realidad incontrovertible, salvo para Vox,
que tenemos un problema serio con respecto al cambio climático. Las temperaturas que sufríamos incluso la semana pasada demuestran que hay que plantear una ley de cambio climático ambiciosa, pero no es que solo diga en España, que también es una política que estamos intentando que se haga a nivel global. Yo creo que restar importancia a ese tipo de cuestiones o aprovechar eso para siempre venir con un discurso negacionista, pues creo que es un problema importante. Y de hecho, bueno, nosotras creemos que desde luego es importante que esta explotación se pueda realizar, porque abogamos por esa soberanía también energética, pero también es una realidad que tenemos que impulsar otros mecanismos, entre ellos también bueno, pues la reducción también del consumo de energía, que no solo se trata de calentar una vivienda, sino que se trata de múltiples cuestiones, ¿no? Son muchos los estudios también que hablan de la pérdida y desde luego hacer un equilibrio en el sufrimiento de esos costes que tienen, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la línea Taus de Jundiz o con los megaparques eólicos y fotovoltaicos, que yo creo que hay que hacer una planificación ordenada y evidentemente, bueno, pues este es el único yacimiento que está en España, dice que no se pueden hacer más, el problema es que no hay muchos más. Cuando se viene diciendo que este tipo de hidrocarburos u otras finalidades u otros sectores energéticos, combustibles fósiles, se agotan, pues es que es algo que no lo digo yo, es que lo dice cualquier científico, ¿no? Esto sí que igual también lo niegan, ¿no? Son sí ilimitados. En Extremadura hay gas, en Canarias hay gas. Son ilimitados, sí. Claro, también es cierto que hay que hacer también un análisis de lo que se puede obtener y del coste que se generaría para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde aquí podemos impulsar esta compensación, ¿no? Pero a mí me da mucho miedo, porque decías al principio que efectivamente el gobierno de Concha Andreu, el gobierno socialista, planteó 7 cartas, comentábamos también antes de comenzar que también el de Ceniceros, bueno, esto parece ser un artículo 46 otra vez, ¿no? Que lo sacamos como bandera cuando está el del otro color en el gobierno nacional, ¿no? Pero nos callamos, o qué no decir, ¿no? De ese rescate de la AP68, que es imposible fruto de esa prórroga que acordó el Partido Popular, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene que haber unanimidad para exigir esa compensación, pero también dejar claro que los ayuntamientos afectados tienen que llevarse también su parte, ¿no? Porque habla también, ese artículo 7 no habla solo de las comunidades autónomas, sino que habla también de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que hay que impulsar también eso desde allí, bueno, de las entidades locales, exactamente. Bueno, además lo reclaman ellos, ¿no? Sí. Independientemente ya de que los gobiernos de uno color o otro o lo pidan o no lo pidan. Sara, hemos visto al principio del programa un poco, no el contenido de las cartas porque no las tengo, pero sí lo que nos ha trasladado el Partido Socialista, ¿no? Al principio son cartas que se dirigen a Hacienda, les dicen que Hacienda no es... A energía, exactamente. Fue, bueno, efectivamente, el proceso fue el siguiente. Como se ha dicho, esta planta se pone en marcha en 2017 y efectivamente, en virtud de esa ley de la que hemos hablado y concretamente de su artículo 7, pues parte de los tributos de esta planta, de sus impuestos, deben redundar en beneficio del lugar en el que se encuentra ubicada, ¿no? En este caso en la Comunidad Autónoma de La Rioja y concretamente en los municipios, en este caso de Sotes y de Hornos. Creo que eso ya está lo suficientemente claro. Hubo una primera petición en junio de 2020 en la que ya se solicitó al Gobierno de España que incluyera una partida en los presupuestos del año 2021 y esa primera solicitud pues no tuvo respuesta. Ese mismo año, en diciembre de 2020, antes de concluir el año, se volvió a reiterar esta petición y en 2021 ya en febrero la Secretaria de Estado de Hacienda, porque inicialmente se pidió a Hacienda, lo que dice es que bien, que han tomado nota, pero que esta reivindicación se debe plantear, o que esta petición se debe plantear ante la Secretaría de Transición, ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Perdón. Bien, pues en 2021, ya en septiembre de 2021 de nuevo, se remite esta misma petición, en este caso a la Secretaría de Estado de Energía, por considerarse que era la competente. Y de nuevo se les vuelve a solicitar la subvención que le correspondería a la Comunidad Autónoma de La Rioja y a los municipios afectados en concepto de explotación, ¿no? De este recurso, de los tributos de la empresa concesionaria.
Ya llevamos 3, si no llevo mal la cuenta. Después, a finales de septiembre, de nuevo, la propia presidenta es quien remite una carta a la ministra, ya en este caso con esta misma petición. Y en noviembre de 2021, es decir, sin terminar el año, se remite de nuevo una carta a la Secretaría de Estado de Energía. Ahí ya sí que se obtiene una respuesta en la que se indica que sí que se tiene en cuenta esta petición, pero que lo que se está buscando, que lo que no se tiene claro, es el desarrollo normativo de la ley para poder aplicar la metodología que permita hacer efectiva, digamos, esa retribución a la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿no? Y entonces se ofrece colaboración. ¿Qué hace entonces el Gobierno de La Rioja de nuevo? Pues en noviembre de 2021 lo que le dice al Gobierno de España, bueno, pues si lo que se necesita es plantear cuál es la metodología adecuada para hacerlo conforme a la ley, pues lo que nosotros le planteamos a ustedes es ponernos a trabajar con un grupo de trabajo que pueda determinar cuál es la metodología correcta para poder llevar a cabo esta solicitud, digamos, o el desarrollo normativo, ¿no? El desarrollo normativo. Y bueno, pues el 11 de noviembre, como digo, de 2021 se ofrece este grupo de trabajo para el impulso del desarrollo normativo y no hubo respuesta tampoco. Es decir, que esto es un poco, pues la verdad es que es... Y ya posteriormente, ya una vez más, ante la falta de respuesta, el 5 de septiembre de 2023 se vuelve a remitir al subsecretario de Estado para la Transición Ecológica... De 2022, perdón. Sí. Para transición ecológica y reto demográfico, de nuevo ya ahí la comunidad autónoma ya directamente fija una cantidad que se pide que se haga efectiva a través de los presupuestos generales del Estado, concretamente una subvención de 2 millones de euros a favor de la comunidad autónoma de La Rioja, que esta repartiría entre los municipios afectados. Esta es un poco la cronología de las reivindicaciones del último gobierno. Y no es más fácil también que en la contestación, digo, la contestación contestasen desde el principio qué es lo que hace falta hacer. Claro, sí, bueno, pues primero te derivan, ¿no?, de Hacienda a Energía, ¿no?, de Energía a Transición Ecológica, bueno, pues un poco pues sí, así es la administración, efectivamente. Te mandan de ventanilla en ventanilla, ¿no? Esto es un poco... Hombre, pues la verdad es que yo creo que el Gobierno de España ha tenido tiempo suficiente para enterarse, para darse por enterado de que se le está pidiendo algo que es justo, que se contempla por ley, y por lo tanto entendemos que debe responder. Lo que pasa es que hay un problema, ¿eh? El artículo 7 nosotros no lo queremos leer, ¿verdad? Pero sí, claro, dice, de acuerdo con las... No hay una cantidad determinada. No, sobre todo dice, de acuerdo con las disponibilidades financieras existentes. Y que no hay una cantidad determinada. Bueno, eso le permite a cualquier gobierno hacer un poco lo que le dé la gana, sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser serios en este tema. Y es que estamos hablando de que el yacimiento se puso en marcha en el 17-18. El gobierno de Ceniceros le dijo en una reunión a la ministra Montero que esta cuestión ya en el año 2018. Es verdad que oficialmente no se pudo hacer porque los primeros presupuestos que eran los del 2020 y el gobierno de Ceniceros ya no estaba gobernando la señora Andreu. Pero me parece fuerte que después de siete misivas, después de ese periplo que nos ha contestado la compañera Orradre, hayamos tenido la callada por respuesta ante un tema que de lo que estamos hablando es dinero que le corresponde a los riojanos por ley y a Sotés y a Hornos. Es que me van a permitir tanto Enar como Ángel que es que muy bien en la ley de cambio climático y todo lo que queramos, pero que aquí de lo que estamos hablando es de un presupuesto, de un dinero que le corresponde a los riojanos, que le corresponde a Hornos y a Sotés. A partir de ahí, yo creo que la presidenta Andreu, y sintiéndolo mucho, lo tengo que decir así, después de hacer ese seguidismo a Pedro Sánchez, no ha conseguido nada para La Rioja. Porque nos encontramos con lo mismo. En esto nos encontramos con lo mismo que Taustejúndiz. O sea, la consejera no la ha querido recibir la ministra Rivera, resulta que le ha derivado al secretario de Estado de Medio Ambiente, que le ha dicho que de su mesa ha salido el proyecto que tanto va a perjudicar a nuestra tierra, que la va a partir en dos, y resulta que le ha mandado a la secretaria de Minas, y al final ahora mismo nos encontramos en la callada por respuesta. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Sánchez no está ayudando en absoluto, ni ahora ni antes, a La Rioja. Y la señora Andreu, no consiguió defender los intereses de La Rioja porque permitió defender los intereses del PSOE frente a los de La Rioja. Y eso no es verdad. Eso no es verdad y estamos aprovechando... Yo es que creo que lo primero que hay que hacer es leer el artículo. Con el título basta.
Incentivos para las comunidades autónomas y entidades locales en los que se desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación. El Partido Popular viene a pedir solo los de la explotación, porque son los que le convienen a ellos, ¿verdad?, cuando gobernaba el Partido Socialista, pero les importó muy poco los riojanos y las riojanas cuando gobernaba su partido a nivel estatal, porque esto se descubrió en el 2010. Esto se descubrió porque evidentemente hubo actividades. Señora Henar, empezó la explotación en el 18, 17-18, la liquidación provisional es del 19 y los presupuestos son del 20. Exploración, no confunda. Exploración también da derecho a compensación, reitero. Dice el artículo, incentivos para las comunidades autónomas y entidades locales en las que se desarrollen actividades de exploración. Exploración, empezaron en el 2010, correcto. Señora Maiso. Investigación, reitero, empezaron en el 2010, si no antes. Y luego ya la explotación. Pero a usted solo le interesa pedir lo que le interesa a usted. Eso es lo que le vengo diciendo siempre. A los riojanos. A los riojanos nos interesaba desde el 2010 que comenzaron las actividades de exploración y de investigación, pero como gobernaban los suyos, o sea que usted no dé tantas lecciones al Partido Socialista porque hacen ustedes lo mismo. Lo mismo. Y es, si gobierna el mío, me callo, y si gobierna el contrario, pues entonces lo saco como bandera. En manifestación, pueden ir ustedes ¿Está de acuerdo o no? Hombre, yo ya lo he dicho desde el primer momento, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo desde el 2010 y estoy de acuerdo también en que sean igual de exigentes, gobierne quien gobierne. Y como yo les he sufrido gobernando, y digo sufrido con todas las palabras, durante 20 años antes del gobierno anterior, sé perfectamente cuáles han sido sus actuaciones, y esto, mire, valen los hechos, no solo las palabras. Ojalá hubieran sido igual de exigentes cuando Termino, Ángel. El impuesto se empieza a devengar cuando empieza la explotación. La explotación, no la exploración. Por tanto, no tergiverse. No tergiverso, pero si estoy leyendo el artículo 7. Artículo 7 de la ley 8/2015. Incentivos para las comunidades. Pero la recaudación de impuestos se produce a partir de 2017, que es cuando se explota. Entonces, al final, los 4 millones de euros que se habla que han podido recaudar la Hacienda Estatal con esta actividad, empieza realmente la mayor parte en 2017. De 2010 a 2017 no hay actividad. Esto no va vinculado a eso. Hombre, claro, para la explotación, a la explotación. Claro, cuando exploras no pagas impuestos. Pero saben leer. Sí, claro que sí. Otra vez, actividades de exploración, investigación y explotación. También la exploración y la investigación da derecho. Pero no genera los ingresos económicos a la empresa como para poder pagar impuestos. Sí causa daño. Sí que causa daño, que yo no hablo del daño, yo hablo de recursos económicos. Pero que cuando uno tiene que causar, ocupar, por ejemplo, el espacio público, tal, le cause beneficios o no, tiene que pagar con servicios. Ya está. A mí me preocupa más lo que has leído antes, que decía que si no había, no nos daban. Sí, dice. De acuerdo. Si no hay disponibilidad financiera, eso está claro que no. Claro, si no hay dinero, se recaudan impuestos. Si me permites, María, por concluir este tema, yo entiendo que, bueno, pueda resultar efectivamente, sobre todo para los ciudadanos que nos estén escuchando, pues ciertamente frustrante escuchar que, bueno, pues en esto pues no nos están efectivamente haciendo caso. Tampoco se lo han hecho a los municipios afectados, que también lo han reivindicado y tampoco con la misma solución, o sea, con la misma respuesta parece ser, ¿no? Por lo tanto, entiendo que sí, que la caída por respuesta en este caso. Entiendo que sí, que se debe seguir reivindicando, se debe seguir demandando lo que nos corresponde en este caso por la explotación de esta empresa ahí en esos municipios, y que por lo tanto ahora no nos queda otra que continuar pidiéndolo y esperando que se nos tenga más en cuenta. Ahora bien, pues, efectivamente... Que se pongan las pilas, porque yo decía eso, han pasado ya 7 años, ¿no?, más o menos, y en 12 a lo mejor se van. Bueno, entiendo que se podrá seguir pidiendo, ¿no? Espero que no tenga que pasar. Con efectos retroactivos también. Efectivamente, entiendo que se podrá... Lo digo por si acaso. A ver, si ahora mismo se aprueba en el BOE un nuevo punto de explotación en Hornos, que puede llegar hasta 1 millón, creo recordar, de metros cúbicos, bueno, o sea, va a aumentar muchísimo la explotación. Yo lo que creo es que hay que insistir al Gobierno de España en esta materia.
Y de ahí la iniciativa de mañana. Yo creo que no nos podemos resignar y decir, bueno, hemos mandado cartas y no nos han contestado. Bueno, pues aquí estamos, está La Rioja para defender los intereses de los pueblos de La Rioja afectados y los intereses de los riojanos. Y yo creo que ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Nosotros ya en el año 2019, no solo en este caso lo hicimos ya en la oposición, los parlamentarios nacionales lo pidieron, tanto Cuca Gamarra como Lourdes González también en el Congreso y en el Senado. Quiero decir que esta cuestión es importantísima para nuestra tierra y yo creo que ahí pues tenemos también que darle la importancia que tiene, que no es que la administración, no, señores, aquí hay una ley que hay que cumplir y cúmplase. Hombre, claro, no nos va a ayudar a que no haya presupuestos del Estado. También, Cristina, habrá que saber si el grupo proponente, en este caso el Partido Popular, va a aceptar la enmienda que ha planteado Vox, porque modifica sustancialmente el sentido de la proposición. Y yo tengo que decir que estamos, en nuestro caso al menos, estamos de acuerdo con la parte propositiva inicial, que es la que ustedes saben, y no tanto con lo que ha explicado el señor Ángel Alda, de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid también, como lo ha dicho la señora Moreno, para plantear de nuevo. A nosotros nos parece algo importante que, no se derogue la ley de cambio climático. De mayo de 2021, la ley de cambio climático. Entiendo. Pero no te preocupes, que el Partido Popular seguro que se pone de perfil. No sé si el Partido Popular tiene previsto aceptar esa enmienda. Si la acepta, no se preocupe, señora Radre, que el Partido Popular se va a poner de perfil. Esto entraría ya más dentro de la dinámica parlamentaria. No es que quiera hacer spoiler de lo que vaya a pasar. No, que el Partido Popular no lo va a aceptar. Pero estaría bien, Cristina, que eso lo aclararan también. No se preocupe, que el Partido Popular no lo va a aceptar. Mañana. Sí, eso es. No la va a aceptar. Pero bueno, no pasa nada. Así es importante que los riojanos sepan dónde está cada uno. Lo que ha dicho el señor Aldas, la ha explicado, ¿no? Venga, vamos con el siguiente tema. La vergonzante actuación del PP. Para eso deben querer algunos, para regalárselos a los. Lo que tenemos claro, y mañana lo veremos en el debate, señora Orradre y señor Alda, es que no estamos hablando en este caso de la ley de cambio climático, no, eso es otra cuestión. De lo que estamos hablando es de lo que importa a los riojanos, señora Alda. No, por eso no, se van a poner de perfil. Yo le he dicho que se van a poner de perfil, no van a decir ni una cosa ni la otra, pero no van a apoyarlo y ya está. Eso van a hacer, sí. Venga, la mitad del partido pensará una cosa y la otra mitad pensará la otra. Aprobada por la Consejería de Educación, el llamado cheque bachillerato que recibirán las familias el próximo curso. En total son 600.000 euros en ayudas al bachillerato en centros concertados. El PP destaca que el gobierno riojano cumple así y con estas ayudas de bachillerato avanza en la gratuidad de los 0 a los 18 años. El PSOE acusa al gobierno riojano de retroceder a un modelo educativo elitista y segregador. Es un primer paso para que a lo largo de la legislatura se consolide la gratuidad de 0 a 18 años. Supone un nuevo golpe a la equidad en el sistema educativo de esta comunidad autónoma. Un nuevo paso que nos hace retroceder hacia un modelo elitista y segregador. Es fruto de esa convicción de garantizar la libertad de elección, para lo cual hemos adoptado ya otra serie de medidas, como puede ser la zona única de escolarización. Con estas decisiones del gobierno de Capellán, algunos centros privados van a volver a disfrutar de una doble condición, que es mantener el estatus y la autonomía de lo privado, vetando así la escolarización del alumnado en desventaja social y económica. Es un primer paso para que a lo largo de la también la plataforma por la enseñanza pública ha criticado también estas nuevas ayudas, esta recuperación del cheque bachillerato, acusa de arremeter contra el modelo educativo, implica, dice, una pérdida de recursos que afectará a su calidad en beneficio de un modelo que propone una escuela privada, elitista y segregadora, muy a la par que el Partido Socialista. Y hoy Izquierda Unida también ha dado una rueda de prensa donde dice que se van a movilizar por tierra, mar y aire contra la medida del Gobierno que recupera este cheque para los centros concertados, y para ello volverán a salir a la calle para protestar contra una medida que supone un ataque a la escuela pública. Y ya tanto que le gusta lo de por tierra, mar y aire, pues también por tierra, mar y aire nos vamos a oponer a los recortes a nuestra educación pública, porque no nos olvidemos que aunque quieran ocultarnos, el destinar estos recursos a los que más tienen se detraen del fortalecimiento de nuestra educación pública. Son muchos los profesores que faltan en la escuela
pública en distintas especialidades y no está tomando ni una sola medida en ese sentido. Como siempre, mira a los privilegiados, mira a generar una doble red que segregue al alumnado de nuestra comunidad. Solo me queda saber qué opina Vox a todo esto. ¿Nosotros? Yo pensaba que ya sabías lo que opinábamos. Bueno, nosotros es verdad que nosotros lo tenemos muy claro en este sentido. Somos conscientes de que, bueno, yo creo que los riojanos también son conscientes de que existen dos modelos claramente enfrentados y dos modelos opuestos, que los riojanos eligen cada 4 años votan y eligen qué modelo quieren para su región en materias como la educación, la sanidad, agricultura, industria, economía. Entonces, bueno, en este momento concreto, en lo relativo a la educación, pues lo cierto es que por un lado están los defensores del modelo de única y exclusivamente defender y apostar por lo público en detrimento de la concertada, demonizándola, atacándola como hicieron la legislatura pasada durante 4 años, el Partido Socialista y con el apoyo de la señora Moreno. Y luego existe un modelo que no tiene nada que ver con ese, que es el modelo que aboga por la coexistencia, la convivencia, la complementariedad. Y entendemos que los dos modelos se complementan uno al otro y deben de coexistir, y luego ya son los padres los que deben de elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Nosotros, ya lo hemos dicho, me llamaron por teléfono un periodista de un periódico de aquí y me dijo que a ver qué es lo que opinaba, y yo le dije claramente que nosotros aplaudíamos la recuperación, porque al final esto no deja de ser una recuperación de una iniciativa que se implantó en 2010 por el Partido Popular en aquel entonces. En 2019 el Partido Socialista y la señora Moreno, en su afán de atacar a la concertada, pues decidieron derogarlo. Por aquel entonces la ayuda eran de 50 euros, ahora son 80 euros, que no cubre en torno al 25% de lo que cuesta lo que le cuesta a un alumno al mes. Nosotros entendemos que se debe de ir más allá, que yo también entiendo que los recursos son finitos, que el dinero no es infinito precisamente, y que poco a poco se debe de aspirar, el señor Galiana debe de aspirar a que la educación, a que el bachillerato sea totalmente gratuito. Nosotros mientras el Partido Popular vaya en esa línea, mientras el Partido Popular se dedique a garantizar la libre elección del centro educativo por parte de los padres, se dedique a derogar el decreto de convivencia y devolver la autoridad al profesorado, se dedique a restablecer la zona única de escolarización en Logroño, gratuidad de los libros de texto, y luego, muy importante, una medida que nosotros llevamos al Parlamento y que el Partido Popular en ese momento no votó a favor, que fue hace unas escasas semanas, relativa a la equiparación salarial y de horas lectivas entre los profesionales de la educación concertada con los de la pública. Nosotros consideramos que deben de trabajar las mismas horas, deben de tener las mismas condiciones laborales y las mismas condiciones salariales, y que esto al final favorece que el sistema educativo, que los dos modelos sean cada vez más competitivos y que compitan entre ellos, que la educación sea de más alto nivel, y al final los principales beneficiados van a ser las familias riojanas y los niños en primera instancia. Hombre, hay que matizar una cuestión. No estamos hablando de ningún centro concertado, digo, porque dice, no, esto se perjudica a los centros concertados. Son centros privados y en ningún sitio pone, desde luego, ni en ningún sitio está establecido que haya que financiar la educación privada. Porque claro, en ese sentido, entonces lo que tendríamos que plantear es que si yo decido ir a un centro privado, también me lo tendrían que financiar. No todos los centros tienen que estar financiados, y realmente lo que estamos hablando aquí es de una es que no sé ni si llamarle ayuda, no, de un regalo, de un privilegio para los más ricos de nuestra comunidad. Y voy a poner un ejemplo. Mire, vamos a comparar el cheque bachillerato con el cheque comedor. Y va y resulta que a un señor, a una familia que ingresa, pongamos, 1 millón de euros al año, no está excluido de esa ayuda. Es que es una cosa escandalosa. Ahora bien, a una familia que tiene que pagar el comedor y que gana 33.000 euros, una familia de 4 miembros, no tiene derecho a ayuda. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad de lo que estamos diciendo? Pues desde luego esto es una barbaridad. Y esto no se puede ni llamar ni cheque ni ayuda, lo único que se puede llamar, lo único que se hace además es que estamos hablando de incentivar la matrícula en el bachillerato privado. Eso es lo único que se persigue con esta ayuda, y lo decía. Sin embargo, están recortando día tras día en la escuela
en la escuela pública. No es algo que nos sorprenda, es algo que nos temíamos. Esperábamos que hubiera cambiado, ¿no?, la actuación de Gonzalo Capellán de lo que hizo cuando fue consejero de Educación. Ya lo conocimos en ese aspecto, y en ese sentido, desde luego, lo que nosotros defendemos es el fortalecimiento de una educación pública que vertebre nuestro sistema educativo. ¿Y por qué? Porque no se trata de competir, señor Alda. La educación pública es uno de los grandes valores, la educación es uno de los grandes valores de cualquier sociedad democrática como garantía del principio de igualdad de oportunidades. Es evidente que las diferencias que se generan en las diferencias de oportunidades en función de la familia en la que naces, de los recursos económicos con los que se cuenta, del nivel cultural de los padres y de las madres. Y por tanto, lo que no podemos seguir es construyendo un sistema en el que se elitizan los centros educativos, donde la gente que puede pagar 320 euros al mes, aunque le den 80, tiene que poder pagar 320 euros al mes, se junta en unos determinados centros frente a la mayoría de la sociedad que acude a una educación pública que defendemos su calidad y su garantía, pero que desde luego requiere de inyectar allí los recursos. Y me resulta muy curioso que no haya dinero, porque yo planteé ir haciendo el comedor gratuito en los centros educativos, precisamente en el Parlamento de La Rioja, y el Partido Popular planteaba que no había dinero. Y voy a volver también a los antecedentes. La eliminación del cheque bachillerato es una exigencia que Izquierda Unida plantea en el acuerdo de gobierno, una de las cuestiones que se cumplió y que además se destinó a algo que espero que no vuelva a ocurrir, señora Maiso, y es que resulta que esta comunidad autónoma, a la vez que daba el cheque bachillerato, tenía las tasas más altas de la EBAU. Las tasas más altas de toda España las pagábamos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Gracias a esa iniciativa de la eliminación del cheque bachillerato, pues lo que se hizo es recuperar esos recursos y destinarlos a que hemos pasado a ser la comunidad autónoma con la tasa de la EBAU más baja, y además sin discriminación en función del número de asignaturas que se optan. Saben que para poder optar a titulaciones que requieren de más notas hay que coger optativas, por así decirlo, examinarse de más asignaturas, y eso tenía, cuando gobernaba el Partido Popular antes del 2019, un coste adicional. En definitiva, están planteando una ayuda para 900 familias. Se han negado a poner una ayuda o a mejorar la ayuda, por ejemplo, del comedor, a pesar de que se ha incrementado, como bien sabemos, el coste como consecuencia del cambio de empresa. Por lo tanto, que no cuenten rollos, que no cuenten rollos. Estoy viendo yo aquí. Me está dando miedo. Yo creo que a nadie le tiene que sorprender que hayamos tomado, que el gobierno de Gonzalo Capellán haya tomado esta medida, porque la llevábamos en el programa electoral. Y desde el inicio de que entramos en el gobierno con las elecciones del pasado 28 de mayo del 23, lo que hemos hecho es cumplir la palabra dada y cumplir el compromiso electoral. Pero además por una cuestión clara y máxime cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Es un tema en el que lo que debe primar es la libertad de educación establecida en el artículo 27 de nuestra Constitución española y en la Ley Orgánica del 85 del derecho a la educación. La libertad que tienen que tener los padres de llevar a sus hijos al colegio, al centro escolar que quieren y deseen. A partir de ahí, eso es lo que estamos haciendo, beneficiar a muchas familias riojanas con esta ayuda. Pero no solamente eso, lo que también estamos haciendo junto con esto es establecer una serie de medidas que se han visto positivas, y ahí están los resultados, como el tema del regreso al distrito único de escolarización, a la unificación de Logroño, Lardero y Villamediana. ¿Por qué? ¿Por qué no incluyen Nalda, que también están allí los de las criterios de garantía de libertad de educación, es decir, que los padres lleven a los hijos donde ellos consideren. Pero no solamente eso, sino también hemos bajado la ratio de alumnos por clase, en el caso de bachillerato de 35 a 30 y en los casos de los 4 años de la ESO en 28. ¿Qué va a imprimir esa medida? Pues va a mejorar el rendimiento académico, va a mejorar la calidad de la educación, también para el profesorado, profesores que tenemos en FP, mejorar y reducir el tema del absentismo escolar. Y todo ello, señora Moreno, incrementando los presupuestos en 2024 con 36 millones de euros más, un 10% más que el gobierno de Concha Andreu, aumentando el capítulo 1, es decir, para más profesores, hasta en un 16%.
Yo que creo no le suben el salario a los profesores, de lo que aquí se está hablando es de que lo que subieron fue quitar la la zona para única, el concierto, señora Maiso, quitar la zona única, quitar las ayudas a la escolarización de las que estamos hablando, y todo eso se vio fracasado. Dijeron los riojanos que no lo querían, que era lo que ustedes habían estado haciendo durante estos 4 años. ¿Qué va a hacer el gobierno de Capellán? Con esta medida, un pasito más para tener una educación gratuita de 0 a 18 años. Y no olvidemos una cosa muy importante: el fracaso escolar le supuso a La Rioja 47 millones de euros en el curso 2022-2023, y eso es lo que tenemos que lograr, bajar. Claro, y seguro que el cheque bachillerato va a contribuir a evitar el fracaso escolar, seguro que sí. 0 a 18 años gratuito. Miren, nosotros, bueno, lo ha dicho muy bien mi compañera Teresa Viundas en esas declaraciones que hemos escuchado, y creo que ya tuve la oportunidad de decirlo también en otra tertulia en esta misma mesa. Estamos absolutamente en contra de cualquier ayuda, premio al bachillerato privado concertado, que además, como también ha dicho muy bien la señora Moreno, pues además de contribuir a hacer de la educación riojana una educación elitista y segregadora, avanzar, ¿no?, en ese modelo elitista y segregador que efectivamente, como ya se apuntaba aquí, también ha venido implementándose a raíz de la zona única, de la eliminación de la zona única de escolarización. Bueno, no nos sorprende, era algo que ya efectivamente nos esperábamos, pero estamos igualmente perplejos y creo que debemos llamar a la reflexión sobre este tipo de medidas. Efectivamente, se tratan de unas ayudas, no ayudas, yo tampoco las considero ayudas, yo las llamaría un premio, una paga mensual. Un regalo, un privilegio. Es un regalo porque, mire, yo señora Alda, un privilegio tengo claro que las familias que se pueden permitir, vamos a poner por caso, se decía el otro día, que cuesta unos 300 euros al mes tener a tus hijos, a tu hijo matriculado, o tu hija matriculado en el bachillerato privado. No sé si son ricas o no, pero si tú te puedes permitir, haces tus cuentas en casa, no hace falta que seas rica o no. Prioridades en la vida, te lo quitas. Prioridades en la vida, pues si te puedes permitir. Te lo quitas de otra cosa, prioridades. ¿Me dejáis terminar, por favor? Que no he podido manifestar mi opinión sobre esto, a ver si lo consigo. Si te puedes permitir 300 euros al mes, te vas a poder, por hijo, te puedes permitir, pues, ahora resulta que las familias tienen 4 hijos, ¿no? Los 80 euros que les da el gobierno no sirven de diferencia, y si no te los puedes permitir de ninguna manera, tampoco implican la diferencia esos 80 euros. María. Es decir, para quien no se lo puede permitir, no se lo puede permitir, y para quien se lo puede permitir, se lo puede permitir igual, pero ahora además con un regalito del gobierno de La Rioja que pagamos todos. Además se trata, como ha dicho la señora Moreno, de una ayuda, de un premio totalmente aleatorio, se conceden de forma totalmente arbitraria, sin tener en consideración cuestiones de renta ni de necesidades específicas, para todos los ricos. Necesidades específicas de los beneficiarios. Y también nosotros creemos que son 600.000 euros en total que se van a detraer de presupuesto necesario para el fortalecimiento de la educación pública en La Rioja, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. Y además del ejemplo que ha puesto la señora Moreno en relación al comedor, pues por ejemplo son recursos que se podían destinar a crear más plazas públicas de 0 a 3 años, porque además el caso es que en el caso del bachillerato existe oferta suficiente, porque si no existiera oferta suficiente podríamos entrar al debate, pero es que existe oferta suficiente dentro de los centros públicos, tanto en Logroño como en otras comunidades de La Rioja, mientras que por ejemplo en la educación de 0 a 3 años no. Y mientras vemos como no se está apostando nada, por ejemplo, por la creación de nuevas plazas públicas en esa etapa educativa que hacen falta, o para la creación de centros rurales o mejora de los existentes, pues vemos que se van a destinar 600.000 euros actualizado las ayudas que ustedes Nosotros estamos dejaron paradas. Absolutamente en contra, y de 0 a 3 con enorme hemos actualizado las ayudas. Este avance hacia un modelo, como decimos, segregador y hacia la progresiva privatización de la educación, también el bachillerato. Hablaba la señora Maiso de la zona única, ya la OCDE emitió en su informe como esa zona única, aquí, poniendo como ejemplo Madrid y La Rioja, aumentaba la segregación. Efectivamente decía la señora Orradre que hay plazas suficientes en el bachillerato público y además hay plazas suficientes de una excelente calidad. Yo quiero sacar una lanza en favor de la educación pública, que tiene además una doble vertiente, que además nos ayuda a conocer nuestro entorno social. No estamos hablando, desde luego, en el ámbito de la educación pública, de lo que sí estamos hablando en algunos centros privados o concertados, ¿no?, que es esa elitización que tanto preocupa, porque desde luego la primera finalidad de la educación pública tiene que ser garantizar una cuestión tan democrática como es el principio de igualdad de oportunidades, y solo desde el fortalecimiento de nuestra escuela pública podemos acceder a eso. Y que no nos engañen, no se trata de que las familias eligen, quienes eligen con estas ayudas son los centros privados al alumnado. Yo entiendo que la izquierda
saca rédito político de este tipo de enfrentamientos cuando quiere enfrentar a la sociedad y hablar de ricos y pobres. Yo me imagino que habrá muchos matrimonios que estén en su casa viendo esta noche, que estén llevando a sus hijos a bachilleratos, pues como el de marianistas, por ejemplo, y que se miren a la cara uno al otro y digan, nosotros somos ricos, porque yo creo que no. Y me imagino que la mayor parte de los riojanos que llevan a sus hijos a ese tipo de centros no son ricos ni mucho menos. Ojalá lo fueran. Cuando hablan de los hijos, la señora Moreno parece que habla como que si los riojanos tuviesen de media 4 hijos, cuando la media española está en 1,2 hijos por familia. A una familia, si hace un esfuerzo muy grande, si se lo quita de otras cosas, si prioriza en la educación de los hijos, que yo creo que cuando unas personas son padres, lo primero para ellos son los hijos y hacen lo que sea para que ellos tengan la mejor educación dentro de sus posibilidades, destinan 300, 320 euros y los recursos que puedan para ello. Y si el gobierno consigue reducirlo en un 50, en un 25, en un 60%, esa cuota, pues bienvenidos. Si realmente se trata, es que te están financiando, con esa ayuda están financiando realmente al centro. A los ricos. Por están cierto, financiando los al últimos centro. datos de natalidad dicen que La Rioja es la algo. mejor comunidad española en la natalidad, ha crecido un 30%. Ha subido algo, sí, lo he leído. Voy a poner otro ejemplo, pero resulta que sí que hay umbrales de renta, por ejemplo, para las familias que llevan a sus hijos a estudiar fuera. Y en ese sentido, ahí todos estamos de acuerdo. Pero aquí no hay ningún límite, ni tan siquiera ni de renta. Nada, que yo creo que después de tener una tasa de abandono temprano en 2022 de un 11% en La Rioja, que se vengan con políticas fracasadas, pues la verdad, yo creo que seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso. ¿Vas a resolver algo el problema del fracaso escolar? Mañana... Libertad, señora Moreno, libertad. Vaya vergüenza. Va a ser intenso. Gracias a los 4, como siempre. Nos vamos, les dejamos con Renques. Adiós.